David, ya sabes, era un hombre dado a la contemplación y al pensamiento profundo, y estaba mirando hacia el cielo una noche clara y vio todas las estrellas allá arriba. Y algunas noches, si las nubes se alejan, el pueblo puede ver muchas, muchas. He visto los cielos cuando parece que están llenos de estrellas. Y David estaba diciendo aquí como leíste en el Salmo 8. Bueno, comencemos con el primer versículo. Oh eterno Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Quién ha puesto tu gloria sobre los cielos? De la boca de los niños y de los que maman has ordenado la fuerza a causa de tus enemigos, y para que puedas calmar al enemigo y el vengador. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos. ¿Ves? Él sabía que Dios hizo los cielos. Obra de tus dedos. Así Dios tiene dedos. La luna y las estrellas que tú diste. ¿Qué es el hombre? Se preguntó a sí mismo, ¿qué es un hombre pequeño e insignificante comparado con un Dios tan grande, tan poderoso que puede hacer todas estas cosas? ¿Y al Hijo del Hombre para que lo visites? Porque lo has hecho un poco menor que los ángeles, es decir, lo hiciste por un tiempo inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Tú lo hiciste que Él se enseñoreara, pero continúa y muestra el dominio que tenemos ahora, mientras que en Él, si tenemos tiempo para profundizar, lo encontraremos en el capítulo 2 de Hebreos. Continúa mostrando que finalmente tendremos dominio sobre todo el vasto universo. Ese es el potencial último. Hablo del potencial humano y nadie parece entenderlo. Encuentro a otros, incluso ministros, que saldrán y hablarán sobre el potencial del hombre como Thomas Alva Edison, o como hombres que inventaron cosas, y ese es el potencial que teníamos. Bueno, el potencial del hombre es mucho mayor que simplemente hacer unas pocas cosas mecánicas. El potencial del hombre es convertirse en verdadero Dios. Estamos hechos a la imagen de Dios. Estamos hechos con un espíritu dentro de nosotros que podemos tener un contacto y una conexión con Dios, que ningún animal puede tener. Recibimos mentes que son como Dios, solo que no tan perfectas ni tan completas. Y de paso, abusamos mucho de nuestra mente. Ahora me gustaría que noten en Isaías el capítulo 40. Este es uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia. Recuerdo allá arriba en Eugene, Oregon. Oh, esto fue hace por lo menos 40 años. Llevé a toda la iglesia una vez y salimos por McKinsey, Hankway, hacia las montañas, donde podíamos ver las montañas. Creo que hay 2 personas aquí que pueden haber estado ese mismo día. Y recuerdo que les leí del capítulo 40 de Isaías mientras estábamos al aire libre mirando las grandes y elevadas montañas allí. Las montañas Cascade. De todos modos, permítanme leer un poco de él, comenzando con el versículo 12, Isaías 40:12. Sería bueno si tuviera tiempo para leer todo el capítulo 40 de Isaías. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano, es decir, los océanos? Y las midió en el hueco de su mano, y midió los cielos con un palmo, y comprendió el ejército de la tierra con una medida, y pesó los montes en balanza. Ahora, ¿puedes hacer eso? ¿Puedes pensar en un hombre tomando grandes montañas y pesándolas en una balanza? Demuestra lo débiles que somos, pero Dios puede hacer cosas así. Y las colinas en equilibrio, una balanza en la que pesas las cosas. ¿Quién ha dirigido el Espíritu del Eterno, o siendo su consejero le ha enseñado? ¿Con quién consultó y quién lo instruyó y le enseñó en el camino del juicio y le enseñó el conocimiento y le mostró el camino del entendimiento? He aquí las naciones, todas las naciones de la tierra ahora son como una gota de un balde y son contadas como el polvillo de la balanza. El polvillo que estaría en la balanza que ustedes pesan cosas, polvo que probablemente no puedas ver si no tomas tu trapo y lo quitas. Probablemente ni siquiera inclinen la balanza porque no pesan tanto. El polvo de la balanza he aquí, él toma las islas como cosa muy pequeña, y el Líbano no es suficiente para quemar, ni sus bestias suficientes para el holocausto.
Todas las naciones son delante de él como nada y son contadas para él menos que la nada y la vanidad. Ahora, eso les está mostrando la comparación entre el hombre y Dios. Y sin embargo, lo que David estaba diciendo allá atrás y lo que les leeré si tengo tiempo en este programa en el capítulo 2 de Hebreos, el hombre tiene el potencial de llegar a ser muy Dios y tan grande como Dios es, excepto que Dios siempre será supremo en autoridad. Dios es supremo en autoridad sobre la palabra, quien se convirtió en Cristo. Y Cristo dijo, el Padre que me envió y me dio un mandamiento de lo que debo hacer y lo que debo hablar, y dijo, como el Padre me enseñó, he hablado. Cristo siempre fue absolutamente obediente a su Padre. Ahora está mostrando cuán grande es Dios comparado con las naciones, como son las naciones ahora. Y sin embargo, nosotros en las naciones tenemos tal potencial, podemos llegar a ser tan grandes como Dios, hasta que estemos en la misma familia de Dios. Nunca en tu vida has oído a un hombre hablar así. Nadie más, ninguna iglesia, ninguna religión en la tierra sabe estas cosas. Te estoy dando cosas que el hombre nunca dijo antes en tu oído. Y será mejor que abras los oídos. Es mejor que entiendas que estás escuchando cosas que son tremendas y tremendamente importantes. Bien, avancemos un poco más aquí en el versículo 25 y el versículo 26. Isaías 40, 25 y 26. ¿A quién pues me haréis semejante o seré igual, dice el santo? Eso es, por supuesto, Yahvé, o el que se convirtió en Cristo. Alzad en alto vuestros ojos y he aquí, ¿quién ha creado estas cosas que saca vuestros ejércitos en número? A todos los llama por nombres por la grandeza de su poder, porque Él es fuerte en poder, ninguno falla. ¿Por qué hablas, oh Jacob, y hablas, oh Israel? ¿Mi camino está escondido del Señor? Ahora continúa en el versículo 28, Isaías 40, 28. ¿No has oído que el Dios eterno, el eterno, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa? Él nunca se cansa. Descansó el primer día de reposo y se sintió descansado, pero no porque estuviera cansado. Él descansó y puso su propia presencia en ese día y ha estado allí desde entonces en el día de reposo santo. ¿Sabes? Te he contado antes cómo, allá por el otoño de 1926, mi esposa se convirtió en fanatismo religioso. Ella comenzó a guardar el sábado del séptimo día. ¿Por qué? Dije, eso es una locura. Y realmente pensé que lo era. Pensé que eso era, de todas las cosas, fanatismo. Así que tuve que profundizar en la Biblia. Ella dijo, bueno, muéstrame dónde dice guardar el domingo, y lo haré. Bueno, estaba seguro de que la Biblia dice que debes observar el domingo, pero tuve que comer cuervo y ahí fue donde me dieron una paliza. Menciono eso una y otra vez y creo que no muchos recibieron la paliza que yo recibí al convertirse y tener sus mentes tan limpias como la mía, de todo lo que habían creído antes. Y vi que aquí estaba la palabra de Dios, aquí estaban las palabras de verdad y ahora tenían un fundamento firme. Podría creer lo que hay aquí, y como Jesucristo en persona enseñó a los apóstoles y enseñó a Pablo, aunque ya habías subido al cielo, de alguna manera debió haberse aparecido a Pablo. No explica cómo, pero Pablo mencionó que había visto a Cristo. Él había estado con Cristo, pero la Biblia es la palabra de Dios escrita. Jesucristo es la palabra de Dios en persona, y la única diferencia es que uno es en persona y el otro está escrito. Pero todos dicen lo mismo, exactamente. Fui enseñado por la palabra de Dios por escrito y todo lo demás fue borrado de mi mente. Y lo es hasta el día de hoy. Te digo, algunas personas dicen, ¿de dónde sacas toda tu energía? Y he dicho que tengo más poder y energía que la mayoría de los hombres de 40 o 50 años y te lo mostraré. Leamos un poco más aquí mismo en este capítulo 40 de Isaías y les diré de dónde lo saco. Isaías 40, 29. Él, Dios, da fuerzas a los débiles y a los que no tienen fuerzas les da más fuerzas. Cuando me faltan fuerzas le pido a Dios que aumente mis fuerzas y lo hace.
Él aumenta las fuerzas, incluso los jóvenes se fatigan y se fatigan. Ya sabes, pueden cansarse mucho y desgastarse. Y los jóvenes caerán por completo, pero los que esperan en el Eterno renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Ahí es donde saco mi fuerza. Esa es la fuente de esto. No está dentro de mí. Y algunas personas no pueden entender eso. ¿No te das cuenta de que Dios es el gran dador y que quiere darnos cosas tan maravillosas? Pero quiero que me dé lo que pueda usar para servirlo. No lo pido para mi propio placer, no lo pido por alguna razón egoísta, pero lo quiero para poder servirles a ustedes que me están escuchando y no solo a la audiencia comparativamente pequeña frente a mí en este momento, sino a la gran audiencia que está en estas cámaras aquí y lo escucharemos más tarde. Ahora bien, ¿por qué un Dios tan grande como es, debe preocuparse por el hombre? Ahora pasemos al segundo capítulo de Hebreos, y cita lo que dijo David en el Salmo 8, Hebreos, el capítulo 2, comenzando con el versículo 5. Porque a los ángeles no sujetó el mundo venidero de que hablamos. Ahora, ¿de qué está hablando? El mundo venidero, de eso está hablando aquí. Quiere obtener el contexto. ¿De qué está hablando en el contexto? Está hablando del mundo venidero, no del mundo presente. Dice, a los ángeles no sujetó el mundo venidero. Eso implica que los ángeles estaban en control de esa tierra que estaba sujeta a los ángeles, pero no estará en el mundo venidero. Pero en cierto lugar testificó diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ahora, aquí estamos. Todas las naciones no son una gota en el balde en comparación con Dios. Y en uno de los salmos, donde se sienta, mira hacia abajo y contempla a toda la humanidad. Él observa todo lo que hacen. Él sabe lo que estás haciendo. Él sabe lo que estás pensando. Dios es tan grande. Pero uno en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Por qué debería Dios preocuparse por un hombrecillo insignificante e insignificante? ¿Cuál es nuestro potencial? No se trata solo de inventar una luz eléctrica. Thomas Edison fue, como seres humanos físicos, uno de nuestros grandes hombres. Pero Thomas Alva Edison no conocía a Dios. Luther Burbank se ocupaba de flores, arbustos y plantas, pero Luther Burbank no conocía a Dios. Y no puedo entender eso. Uno pensaría que un hombre que trata con la naturaleza de esa manera habría sabido algo acerca de Dios. Pero no podía saberlo. Había ido a la facultad de la universidad y tenía la evolución metida en la mente. Le habían lavado el cerebro, en otras palabras. Ahora aquí, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Hebreos 2:7. Ahora, ¿cuáles son las obras de las manos de Dios? David había mencionado en los Salmos todas las estrellas, todos los cielos, todas las cosas poderosas, cómo puede incluso pesar una montaña en la balanza. Todas las cosas las tiene sujetas debajo de él, los pies del hombre. Ahora, seguramente no puede decir eso. ¿Todas las cosas? Si vas al primer capítulo, dice aquí acerca de Cristo y cómo Dios en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, Hebreos 1:2. Que todas las cosas se traduce en la traducción de Moffat. En otras palabras, realmente significa en el idioma inglés el universo. Significa todas las cosas, el universo entero. Y esa es la forma en que se traduce. Pero no en la King James aquí, porque en cuanto a él, Dios sujetó todo bajo él, bajo el hombre. Él, Dios, no dejó nada que no esté sujeto a él. Oh, seguramente no puede decir eso. Bueno, sigamos leyendo. Pero ahora, aún no vemos todas las cosas sujetas al hombre. No, Dios nos ha hecho para tener dominio sobre la faz de la tierra, sobre el aire y en las aves que vuelan en el aire y sobre las aguas del océano. Podemos bajar bastante profundo en el agua. Podemos volar en el aire. A menudo vuelo
a 41, 45 mil pies en mi propio avión, y aunque no lo pilotees, ya lo entiendes. No soy piloto. Y sin embargo, Dios me ha provisto de lo que necesito porque me ha enviado un apóstol como enviado, y he sido enviado con el mensaje de Dios a los reyes y a los jefes de gobierno y a las naciones de este mundo. Y Dios ha provisto medios y trato de usarlos para ese propósito, y nunca los uso para mi propio servicio personal de ninguna manera. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Ahora aquí, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto Dios sujetó todas las cosas debajo del hombre, no dejó nada que no sea sujeto a él. Pero ahora aún no vemos todas las cosas, el universo entero, poner debajo de él. No, todavía. Ahora sigamos leyendo. Pero, ¿qué vemos ahora? Vemos a Jesús, quien fue crucificado, quien fue resucitado por una resurrección de entre los muertos, y quien luego ascendió al cielo, y donde vive el Jesucristo vivo hoy, como nuestro sumo sacerdote. Ahora vengo hablando desde hace algún tiempo en la radio del libro de Hebreos en adelante. ¿Qué está haciendo Jesucristo ahora? ¿Qué está haciendo Cristo hoy? La mayoría de la gente piensa, simplemente se está yendo y tal vez murió. Y tal vez se ha ido a alguna parte. No, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Miro a Cristo todos los días. Busco en Él la fuerza. Él es el que aumentó la fuerza sobre la que te estaba leyendo hace un tiempo. Y encuentro que esas cosas son reales. Encuentro que Dios quiere decir lo que dice, y lo que dice aquí lo quiere decir. Dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Vemos ahora a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte, coronado de gloria y honra, Hebreos 2:9. Ya está coronado. Ha ido al cielo, al trono de Dios, a recibir la corona del gobierno de la tierra, y cuando venga, ya habrá tenido lugar la ceremonia de coronación. Y Él viene con gran poder y gloria y gran esplendor como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para gobernar todas las naciones y traernos paz por fin. Esa es la única esperanza que tiene este mundo, la única esperanza. Ya sabes, algunas personas, porque predicamos de la Biblia, dicen que estamos predicando la doctrina del fuego del infierno y la doctrina de la perdición. Bueno, en lugar de la perdición, predicamos todo lo contrario. Predicamos el potencial más grande que Dios tiene por delante, y nadie más lo predica. ¿No es gracioso cómo te toman todo lo contrario en la prensa pública? Pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles para el sufrimiento de la muerte. Ahora es coronado de gloria y honra para que por la gracia de Dios gustara la muerte como lo hizo por todos los hombres. Hebreos 2:9. Y está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio o resurrección. Hebreos 9:27. Porque convenía a aquel Cristo, por quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, versículo 1, Juan 1:1. Todas las cosas fueron creadas por Él, en llevar muchos hijos a la gloria, para perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:12. Jesucristo nació, Dios verdadero, por resurrección de entre los muertos, y en el capítulo 8 del libro de Romanos 8:29, se le llama el primogénito de muchos hermanos. Y no se avergüenza de llamarlos hermanos, y sin embargo aquí en el primer capítulo, Hebreos 1:2, si tiene la traducción de Moffat, dice todo el universo, nombrado heredero de todo el universo, por quien también hizo los mundos, quien siendo el resplandor de la suya, de la gloria del Padre, Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, y la imagen expresa de su persona. Imagen, allí Moffat lo traduce como el carácter idéntico, el carácter santo y justo de Dios, y sustentando todas las cosas, sustentando todo el universo, con la palabra de su poder. Así de grande es nuestro Cristo ahora, y Él es el primogénito de muchos hermanos. Ha ido adelante como el pionero. Tenemos ese potencial para seguir. Ahora, eso no es todo. Una vez que estemos allí, vamos a gobernar sobre todo el universo. Ahora, hay mucho más para lo que no tengo tiempo ahora,
porque todo el universo, la creación aún no está completa. ¿Recuerdas que dije que Dios crea por dualidad? Primero el hombre es físico, luego será espiritual. Los primeros ángeles fueron hechos del espíritu, pero su carácter tuvo que ser desarrollado, y su creación no estuvo completa hasta que desarrollaron eso. Dios creó la tierra, como he dicho, como un mueble sin terminar, pero tiene que ser terminado después, y quiso que los ángeles, cuando los puso en la tierra, terminaran de embellecer la superficie de la tierra, y cuando no lo hizo, quiso que el hombre lo hiciera, y en vez de embellecerla, la hemos arruinado. Hemos contaminado todo lo que las manos del hombre han podido tocar de la tierra de Dios. Eso es lo que ha hecho el hombre. Y sin embargo, Dios nos ha dado este maravilloso y gran potencial. Gracias a Dios, este no es el día en que Dios está llamando a todos y a la mayoría de las personas. Jesucristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6:44. Y Dios solo está atrayendo a unos pocos, y a esos pocos de nosotros nos está atrayendo con un propósito, y ese propósito siempre es preparar para el reino de Dios que está por venir. Él no te está llamando solo para obtener la salvación, y si piensa que ha sido llamado solo para obtener la salvación, perderá la salvación que cree que va a tener. Dios ha llamado a la iglesia a volverse atrás de su apóstol en llevar el mensaje al mundo. Y eso requiere la oración constante de la gente. Dios escucha y contesta la oración, y necesito esas oraciones y necesito ese aliento. Y Dios llamó a la iglesia para apoyar al ministerio. Él no llamó a la iglesia misma para salir y predicar la palabra. Aunque de vez en cuando alguien de la iglesia es llamado a ir, eso podría ser como en la iglesia primitiva. Estaba Felipe y estaba Esteban, el primer mártir, y solo habían sido diáconos. No eran apóstoles, pero se convirtieron en hombres de gran poder, porque estaban tan llenos del Espíritu Santo. Bueno, cualquiera en la iglesia podría hacerlo. Es una cosa maravillosa. Pero, qué Dios tan poderoso tenemos. Justo estaba pensando esta mañana. Hay una canción y la escucho de vez en cuando. ¡Cuán grande eres! Ahora a la gente le encanta, pero estaba pensando, no sé si podría componer música. Tengo un hermano que compuso toda la música para la Iglesia de Dios Universal, y creo que él podría hacerlo. Ya sabes, casi me pregunto si Dios podría mostrármelo. Me gustaría componer algo como «¡Cuán grande eres!» y citarlo directamente de la Biblia. Todas las palabras de la Biblia mostrando cuán grande es Dios, con una melodía que no sea triste, sino que esté llena de majestuosa grandeza y poder. Y eso simplemente te eleva a un alto estado de éxtasis. Alguien algún día va a escribir ese himno. ¡Qué grande eres! Otro, mucho más grande que el que ahora se escribe, que sé que todos habéis oído. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima. Este es Herbert W. Armstrong despidiéndose, amigos. Hasta la próxima.